Bienvenidos al Criadero de Krakens. Hoy os voy a traer un vídeo en primicia, el episodio número 2 de las novedades que va a traer Plarium en las siguientes fechas. Vamos a comentarlo, aprovecho, pongo subtítulos en español. Vamos a pararnos en los puntos más calientes, en los puntos más interesantes y vamos a debatir lo que se viene. Hacen hincapié en la jugabilidad, sobre todo con los clanes. La nueva facción. Y más contenido. Calidad de vida, me encanta esta parte. Vamos a ver qué nos traen. Planes de mejora de clanes. Es la parte más importante de Raid, sí, hay un montón de comunidades, por supuesto, además que es la parte más la comunidad, ¿no? Lo que más interactúa con tus amigos, más que PvE, ¿no? Nuevos retos de clanes, contenido específico de clanes, ¿vale? Una búsqueda mejorada de clanes, calidad de vida, mejoras de calidad de vida, de experiencia de juego. Un futuro muy cercano, very soon. Clan vs Clan Tournament. Torneo de clanes. Torneo de clanes. Wow. Actividades in-game, vale. Ganar puntos. Ok. Aparece un icono a la derecha de Clan vs Clan, el tiempo que queda. Bien, en esta primera pantalla vemos que para entrar dentro del Clan vs Clan tienes que estar dentro de un clan cuando el torneo empiece. Tu clan tiene que tener 10 o más miembros, ¿vale? Y tiene que tener 50 puntos activos en los últimos 7 días, ¿vale? No pueden ser clanes inactivos. Además, esto está muy bien, te dice cuántos puntos llevas. ¿Cuántos puntos lleva tu clan? Perfecto. Vale, cuando hace el matchmaking, a ver qué tal funciona el sistema de matchmaking. Y de repente acaba de juntar estos dos clanes, ¿vale? En el torneo te dice que los premios son estos de aquí arriba y además te dice que compitas contra otro clan para ganar un montón de regalos gigantescos, magníficos y maravillosos. Toda esta hilera de aquí, bueno, vale, bien. Un poco parecido a lo que nos dan en los torneos. Alardear de haber ganado, esto nos gusta mucho. Bien. Vamos a ver esa primera pantalla. Bien. Clan vs Clan Tournament versus... Vale. Tenemos aquí los dos clanes que se enfrentan. Vamos viendo cómo te van dando recompensas especiales según vas ganando barra. Puedes ver incluso cómo vas a tiempo real, ¿no? A tiempo real, cómo llevas tu progreso frente al otro. Te pone aquí objetivos de campeones, objetivos de campaña. Bien, vamos a ver cómo lo manejan. Vale. Objetivos de guerras de facciones. Limpia las criptas para ganar puntos de torneo. El límite son 400 puntos. Bien, esto está muy bien porque de esta manera están premiando que el clan sea activo, no solo farmeando sin parar una cosa 24/7, que pongas a lo mejor un clicker y te olvides, no. Cada cosa tiene su cap. Entonces, lo que están haciendo es que, pues según el torneo y según los objetivos del torneo, vayas activamente terminando unos hitos y el que más complete esos hitos, pues ganará más puntos, ¿no? Al final. Bien. Además tiene una bonificación por 2. Eso está muy bien porque a lo mejor en un torneo específico pues te ponen mayor puntuación en Minotauro, mayor puntuación en pociones. Bueno, esto está muy bien. Así lo hace menos monótono, ¿no? Y repetido. Objetivos, bien, tienes un desplegable. Vale, campaña normal. Mira, esto está muy bien. Porque de esta manera lo hace muy inclusivo. Porque a lo mejor hay partes o miembros del clan que todavía no pueden llegar a pesadilla.
pero también suman. Si están haciendo a lo mejor su campaña en difícil o en brutal, su run contará menos, ¿vale? Le dará menos puntos, pero todo sumará. Esto está muy bien porque, por ejemplo, en torneos específicos cuando te dicen, no, tienes que hacer esto solo con Rails o solo con una facción específica, todos los demás runs no cuentan para nada. De esta manera, lo que están haciendo es incluir todo y que algunas cosas, pues obviamente cuanto más complicada sea, pues más puntuación te da. Muy bien. Límite 300 en este caso, vale. Objetivo de pociones, mira. Stage del 1 al 5 te da 5 puntos, de 6 al 10 te da 10 puntos y del 11 al 15 20 puntos. Genial. Genial. Minotauro, muy bien, muy bien. Además, esto da mucho juego, habrá que verlo alguna vez cuando salga, ¿no? Pero esto da pie a que por fin haya un poco de orden en los clanes, ¿no? Y que de alguna manera los clanes que estén muy organizados y que tengan un patrón, que tengan una manera de trabajar mucho más en modo colmena, ganen los puntos de una forma mucho más eficiente y por supuesto puedan ganar mejor los torneos. Eso está muy bien. Por fin interacción entre clanes y compañeros. Vale. Vale, al final parece que hay como, bueno, pues un tier, ¿no? En la liga, según vayas evolucionando, pues como una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta división. Y las puntuaciones que lleva el clan, ¿no? Espero que el matchmaking sea un poco más justo que esto. Vale, esto es la tabla de ranking, perfecto. La tabla de, bueno, como si fuera oro, plata, tal, no sé qué. Vale. Mira, esto es muy interesante. Vale. No descartan las batallas entre miembros de un clan contra otro. Esto es maravilloso, esto es genial. De hecho, se lleva haciendo muchos juegos y simplemente tienen que copiarlo y la verdad es que ese contenido es muy, muy, muy divertido. De alguna manera puede hacer que los miembros de un clan solo puedan luchar contra X miembros del otro y eso te vaya dando unos puntos, ¿no? A farmear. Bueno, genial, genial. Esto es muy divertido. Todavía dicen que no lo tienen planteado. No, lo están pensando simplemente, ¿vale? O sea que esto entiendo que será más a largo plazo. A ver si con un poco de suerte lo tenemos para este año. Vale, vamos a por las recompensas. Vale. Vamos a ver los rewards. Bien, según vas llegando a X puntos, pues te van desbloqueando estas recompensas, ¿no? Estas recompensas además son para todos los miembros del clan. Entonces, bueno, estar en un clan activo tiene un beneficio mayor. Vale, parece que hay 10 milestones. Llegado en este caso a los 300.000 puntos, pues te dan la mayor recompensa. Te darán también las anteriores, claro. Bien, aquí explica la barra superior que te enseña el progreso. Ojo, estas piezas nuevas. Según vas ganando más puntos, pues vas desbloqueando nuevas recompensas. Qué bueno, además es para todos los miembros. Esto es muy interesante. A ver qué tal esas piezas, tienen muy buena pinta. Vale, miembros. Ah, qué bueno, además te pone un ranking de los miembros de cada clan y los puntos que lleva cada uno. Esto es muy interesante, muy muy interesante porque de alguna manera puedes premiar a tus mejores jugadores, ¿no? Dentro del clan y ver quién está fallando más y reñirle para que juegue un poquito mejor. Mira, trofeito. Mira, esto es algo parecido a lo que te dan en la arena. Vale, cada vez que ganas un enfrentamiento te va dando unos trofeitos. Entonces así sabes el nivel, aparte de los puntos que tenga el clan, cuántas veces ha ganado ese clan, ¿no? Bueno, flexeo. Nos gusta. Los nuevos accesorios. Blood Shield.
Los accesorios de escudo de sangre darán a tu campeón un escudo del 5% del daño hecho después de atacar. Vale. Es una buena manera de proteger a los DPS. Lo que además entiendo que complementará la maestría roja que te da un escudo cuando matas a un enemigo. De esta manera el escudo puede ser bastante más grande. O no necesariamente tienes que matar para tener un buen escudo y protegerte, ¿no? Esto además, para personajes como Rotos, que calculan su 50% contando con el escudo, es muy bueno, porque cada vez que Rotos haga un contragolpe o pegue, va a tener un escudo y va a darle un turno más de supervivencia. Me gusta. Vale, cada uno da 5%, las 3 piezas te dan un 15%. Muy bien, eso con DPS tochos tipo turbo o nuques muy grandes en área, se puede poner un escudo muy grande, muy grande. Vale, no da escudo, claro, las habilidades que pegan por max HP, los venenos, bueno, los Warmaster, GS en general, bueno, sí. Que tiene que ser daño directo, vamos. Accesorios Reaction. Da al portador un 25% de probabilidad de hacer que cualquier crítico sufrido antes de su primer turno en una ronda pase a ser un ataque normal. ¡Wow! Esto los hace ideales para campeones más lentos que corren el peligro de ser eliminados antes de su turno. Con 3 accesorios de reacción tienes un 75% de probabilidad de transformar los críticos en un pequeño rasguño, lo que los hace perfectos para contrarrestar esos núcleos tan rápidos. Uf, esto es un cambio de meta brutal. Ha dicho que al principio de cada turno. Quiero entender que es como Krisk, que realmente es al principio de la batalla o al principio de cada instancia. Entonces, si por ejemplo estás en una mazmorra, pues cada una de las primeras fases te pondría el escudo, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo. De otra manera, estaría muy roto, porque personajes tipo tanque, supports, Lilitu, Siphi, personajes que son muy difíciles, Krisk, por ejemplo, que son extremadamente tanques, el problema que tenemos ahora, el handicap, es que si los haces muy lentos, te llegan a bajar, ¿no? De alguna manera, porque tienes que llegar a jugar, ¿no? Hay personajes que hacen muchísimo daño crítico y al final te acaban bajando. Si esto hace que pase siempre en cada ronda que te toca, un 75% de bajarle crítico es anular a los DPS y los tanques pueden ser lentísimos y súper resistentes. Quiero ver cómo funciona esto, Pero vamos, sea como fuere va a cambiar el meta, porque aunque sea en el primer turno, ya te da un motivo más para no ir con equipos de carga o equipos tipo... Bueno, los equipos de Hegemon van a sufrir muchísimo, porque claro, Hegemon, el valor de Hegemon está en el primer turno, en ese turno 0. Si en ese turno 0 tienes un 75% menos de crítico, ya no vale para nada Hegemon Nuke. Ya pasaremos a Hegemon de control en todo caso. Vale. Habrá que ver cómo desarrolla, ¿no? Wow, enorme. Estos son los rewards que dan aquí arriba. Espero que sean de level 6. Vale, y además se consiguen estas recompensas de abajo. Vale. Ajá, la nueva facción. Vale. A ver. A los sombríos. Wow. Estos misteriosos guerreros del este aterrizarán pronto en Teleria. Vale, es la raza asiática. Vale, ni la luz ni la oscuridad dictan sus acciones. Solo la fuerza y el honor pueden... Vale, ok. El lore está bastante entretenido. Oriente asiático. Vale. La verdad es que se están currando muchísimo los personajes nuevos, las animaciones en general, hasta el fondo, no sé, está todo... Se nota que han invertido mucho en currárselo y no hacer el clásico copy-paste que nos hacían el año pasado. Lo recordaréis, ¿no? Que les cambiaban un poquito el color del pelo y decían, el nuevo campeón. No, la verdad es que ahora son diseños muy guapos. La verdad es que tengo bastante curiosidad.
quiero verlos. Vale. Una cripta de guerras cuando haya suficientes campeones, claro. No lo van a hacer al principio, a lo mejor con 5 o 10 no lo harán. Vale. Opciones de calidad. Vale, creemos que te van a gustar. Muy bien. Etiquetas en los campeones. Vale, no es la solución que queríamos para los campeones repetidos, pero de alguna manera te facilita el saber dónde está cada uno y no tener que estar guardándolos para saber si uno está en tu baúl o dónde está, ¿no? Y no confundirlos. O estar mirando el poder. Genial, además que te pone en plan favorito, build 1, build 2, build 3, ¿vale? Ataque, defensa, genial. Genial, es una buena manera de distinguirlos rápido y poder sobre todo elegirlos. Ya sería la leche si tuviéramos preset del equipo, ¿no? Pero muy bien, me gusta, me gusta. Estas cosas sí que son calidad de vida. ¿What? ¿Instrucciones? Mi favorito es un sistema para modificar la IA de los campeones. Sí, por favor, gracias. ¡Wow! ¡Wow! En este caso te dice... Primera... ¡Jolín, qué bueno! Vale, esto es Serris, ¿vale? Primera habilidad, lo usas infinito siempre que puedas. La A2, infinito siempre que puedas. La A3, infinito siempre que puedas. Y aquí, imagino que dictando la instrucción, podrás decirle, pues esta usa la primera siempre que puedas, esta la segunda, y esto siempre que no haya ninguna de las otras disponibles. ¡Wow! Y no estar aquí pensando en, no, es que tienen inmune, no es que tienen escudo, entonces tengo que pararlo. No. ¡Qué bien! Incluso aquí con esto se abren un montón de puertas, porque tú a lo mejor puedes planear en tu cabeza una manera de juego que luego la IA pues se interpreta de otra manera. Y a lo mejor tener un equipo de defensa que quieras que tu trenecito funcione de una manera específica. Esto es maravilloso. ¡Wow! Esto se hace en algunos juegos. Lo que pasa es que en Plarium pues siempre han sido más baguetes, ¿no? ¡Qué bueno! Qué bueno, para Clan Boss incluso puedes hacer... Ahora ya no habrá personaje malo, ¿no? Ya ahora todos los personajes funcionan. ¡Wow! ¡Sí, señor! Equipos salvados, predeterminados. Muy bien. Y puedes elegir qué preset quieres llevar. Por ejemplo, vale, vamos a jugar contra tal. Pues elegir equipo predeterminado 1, 2, 3. Con su líder. ¡Ah, qué maravilla, por favor! Esto sí es calidad de vida. Si quieres atacar a lo mejor con tu equipo de inmortal, o si el boss a lo mejor está en verde que quieres atacar con otro tipo de equipo, o si quieres ir... esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Al fin, ¿no? Lo saben, macho, cómo les gusta. Vale, ampliaríamos el contenido existente de Raid. Vale, bien. Torre de Destino recibirá 2 jefes nuevos. Bien, porque ya estaba empezando a ser aburrido y repetitivo. Wow. La verdad es que los diseños se los están currando muchísimo. ¡Hombre, por fin! ¡Suben hasta 25! ¡Sí, señor! Y llegan hasta 350. Esto es un poco para hacerlo parejo con la torre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, macho! Acaba en rojo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que nos va a cambiar! Tened en cuenta esto. Que nos va a cambiar un poco el orden. Bueno, esto ya se verá. Bien, espero que... No lo veo con la letra. Espero que no sea todo 5 o 6, porque entonces vas a pagar 18 y 20 de energía por lo mismo. No, seguramente esto es un copy-paste. No me lo creo. Esto será... Si esto te asegura una pieza de 6, ojito. O al menos que sí que esté, yo que sé, pues que tenga un RNG fijo, que te diga, pues yo que sé, que tengas un 80% de sacar un 6 y un 20% de sacar un 5, ¿no? Que sea un poco incremental y que realmente merezca la pena gastar más energía, ¿no? Pero que sepas que las piezas que te salgan sean piezas de verdad, piezas buenas, no te salgan cosas que no usas ya. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Y cómo de difícil será? Bueno, la verdad es que así nos entretienen un poco. Vale, conseguir mediador es un granito, sí, muy bien. Además, cómo te cambia la cuenta, ¿eh? Así que queremos darle algo nuevo que hacer, muy bien. Incorporarán cosas nuevas, vale. Arenas de relevos, vale, que realmente están actualizando la parte de las misiones de progreso, ¿no? Con lo que consigues mediadora, pues actualizándolo un poco con el contenido actual. Tag Team, Doom Tower, vale, sí, ok, lo están metiendo. Y un campeón...
¡Ojo! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. O sea que vamos, nos sacan otra mediadora, por así decirlo, a conseguir. Vale, un concepto suyo, muy bien. Vale, no nos olvidamos de la vieja guardia. Vamos a modificar y reequilibrar muchos de nuestros campeones existentes a su debido tiempo, ya que esa es siempre una de nuestras prioridades. Pues a ver si es verdad. Chicos, nunca os comáis un legendario por muy malo que sea, porque al final pasa como Draco y nos hacen una dracada y un personaje que no valía para nada, o Masalet, un personaje que no valía para nada, de repente se hace buenísimo. Todo se guarda. ¿Cómo? No queremos limitarnos a añadir más niveles de ascensión con los mismos recursos. ¿Vale? ¿Hacer una modificación de ascensión? Vale. No solo un simple aumento. Vale, entiendo que cada mejora, igual que en la tercera estrella te suelen dar una mejora en la habilidad, ¿no? En alguna habilidad en particular. Entiendo que estos ascensos quieren que te den algo diferente. No simplemente una subida de estadísticas de HP y ataque. Por ejemplo, de algunos campeones tipo Roscar la Torre, que cuando se asciende gana velocidad, ¿no? Pues cosas así, a lo mejor. Que el multiplicador de daño cambie, o que, esto ya lo comenté en algún directo, que la pasiva mejore. El líder que tenga, pues que también mejore con el ascenso. Bueno, a ver por dónde van. Dice que no están listos para mostrarte esto, pero dejaremos ver una carta. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, no me queda muy clara esa carta. Vale, y muchas otras cosas interesantes. Bien, bien, se están moviendo, maravilloso. Pues oye, la verdad es que me ha gustado mucho ver este contenido. Vale, eso quiere decir que no se están atascando y están buscando opciones y están escuchando sobre todo a la comunidad y sacando cosas cada vez mejores, ¿no? Calidad de vida, más contenido y claro, que es verdad que Raid mola mucho, Raid nos encanta, pero hay otros juegos que son más friendly, ¿no? De alguna manera te dan más calidad de vida, te facilitan un poco el farmeo. Genial, la verdad. Esperemos que lo saquen todo pronto. Habrá algunas cosas que tardarán un poco más, entiendo, pero que no hagan un very soon como nos tienen acostumbrados con la torre, ¿no? Y nos tengan 2 años esperando. Genial, pues si os ha gustado este contenido, dadle al like, suscribíos. Espero leer vuestros comentarios con la parte que más os ha gustado del vídeo y las mejoras que estáis esperando con más ganas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y os espero en el siguiente vídeo.